Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema central que tiene que ver con la incompatibilidad sanguínea. Esto lo van a escuchar mucho las mujeres embarazadas y suena muy difícil, es muy difícil, y para ello trajimos a un especialista en el tema. Estamos junto con Silvia Ruiz Huidobro. Ella es especialista en sangre, ¿no? En medicina transfusional. En medicina transfusional, en esto de entender todos los componentes de la sangre, en poder acompañar en todos los procesos, ¿no? Cuando vos hablas de incompatibilidad, bien, te enfocás específicamente en los glóbulos rojos, bien, no en las otras células de la sangre. Ajá. Los glóbulos rojos tienen un nombre y un apellido. Sí. Hay muchos sistemas, los que conocemos todos, o sea, los más conocidos son los de grupo, sí, A, B y 0, por eso que te dices vos sos grupo 0, grupo A, y otro sistema es el RH bien, positivo y RH negativo. Bien. Entonces tenés dos incompatibilidades de grupo, ajá, y de factor, que son las más comunes, las más conocidas. Bien. Hay una diferencia muy grande entre las dos incompatibilidades. Ajá. La ABO es la más frecuente, hablando específicamente, sí, de la mamá con su bebé. Sí. La ABO es la más frecuente y la que no es grave. Bien. En cambio, la RH, que es cuando la mamá es RH negativa y el bebito que tiene en su vientre es RH positivo, es la menos frecuente y es la más grave. Uh-huh. ¿Por qué te digo que es la menos frecuente? Porque la población, la raza nuestra, la frecuencia de RH negativo es bajísima. Claro. Por suerte, pero es la más grave. Claro. Me voy a enfocar en la incompatibilidad de RH. Es bien, cuando la mamá es RH negativa, sí, y el bebito es RH positivo. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque su papá es RH positivo, claro, el bebé lo hereda. Ajá. Cuando está en la panza de la mamá se da cuenta que en la pancita hay algo extraño para ella. ¿Y cuál, sí, es el problema? Forma anticuerpos. Uh-huh. Y esos anticuerpos atraviesan la placenta y rompen los glóbulos rojos del bebé. Bien. Por eso cuando vos hablas de incompatibilidad RH negativa, el que lo padece es el bebé, claro, no la mamá. Claro. Y otra cosa que las mamás tienen que tener en cuenta es que la mamá no siente nada. Entonces es un sufrimiento del bebé dentro de la pancita que la mamá no se da cuenta. Uh-huh. Por eso que es tan importante el control del embarazo, y que ya en la primer consulta, así como el médico obstetra pide una serie de análisis, lo primero, grupo y factor de la mamá. Bien, bien. Y es importante también saberlo, ¿no? Por supuesto que los siempre análisis lo van a confirmar y reconfirmar con el médico, pero es importante saber en todos qué grupo. Los aspectos. Ajá. Es fundamental que cada persona, como sabe tu número de documento, sepa su grupo y factor. Y en la primer consulta, sí, muchas mamás ya van y le avisan al doctor: mire, doctor, sí, yo soy RH negativa. Pero también es importante que la mamá, en la consulta de su obstetra, le cuente al obstetra todos sus antecedentes. Claro. Si tuvo hemorragias en otros momentos de su vida, si alguna vez la transfundieron, si tuvo otros embarazos que no llegaron a su fin, no importa la causa, claro, pero que lo cuente, si tuvo embarazos ectópicos, bien, si tiene otros niñitos de otras parejas, que a veces es complicado conversar esto con el obstetra, pero son antecedentes fundamentales, porque el grupo, claro, y factor el médico te lo pide y ya está, lo haces. Claro. Pero es tan importante que la mamá cuente sus antecedentes al obstetra, entonces el obstetra ya sabe en qué condiciones llega la mamá, claro, al consultorio. Claro, y cómo se va formando ese bebé desde el día 1, ¿no es cierto? Porque esto del grupo y factor se va a heredar, no se va a modificar. De ninguna manera. De ninguna manera. El grupo y factor no se modifica ni en el bebé ni en el adulto, ¿no es cierto? Esa es una marca de por vida. Bien. ¿Y sí o sí, si el papá es positivo, el bebé va a heredar el factor positivo? No, ajá, sí o sí. Bien. El papá, si es positivo, puede ser homocigota, o sea que es
todo positivo, claro, o puede ser heterocigota, mitad positivo, mitad negativo. claro. Pero domina el positivo. Si el papá es heterocigoto, o sea, mitad y mitad, Sí, hay una mitad de carga negativa. claro. Entonces el bebé puede ser negativo, que eso es otra pregunta al la desconocimiento maternidad, sí. y no es fácil entender que la mamá dice, a ver, si yo soy negativa y el papá es positivo, ¿qué posibilidades tengo Claro. de tener? Hay que conocer bien también toda la rama, ¿no? Claro, Este, eso es genética pura. Claro, claro. Genética pura. Claro. Pero un papá positivo, el bebé puede ser negativo. Bien. Que ahí no sería un problema. La mamá negativa, el bebé negativo, no hay problema. Bien. El bien. tema es cuando el bebé heredó el positivo del papá. Ujú. ¿Y qué pasa si seguimos avanzando con esta incompatibilidad sanguínea? Tenemos una mamá RH negativa, un bebé RH positivo. Bien, tenés los controles durante el embarazo y después viene el control una vez que nace el bebé. Mientras la mamá está embarazada, se hace una prueba de inmunohematología que se llama Coombs indirecta. Sí, ¿Qué hace la Coombs? sí. O sea, porque en este proceso, ¿qué pasa? Se activó el sistema inmune de la mamá y la mamá forma anticuerpos. Entonces, durante el control del embarazo, el obstetra tiene primero que saber que hay anticuerpos y después en qué cantidad. Claro. ¿Qué están haciendo, Claro, digamos? porque esos anticuerpos pueden mantenerse en el mismo nivel, un nivel bajo, no pasa nada, te estoy hablando en todo el proceso del embarazo, puede ser que suba, ¿no es cierto? Bien. Que vos ves qué cantidad de anticuerpos hay de acuerdo a la edad gestacional de la mamá. Ujú. Y también otra cosa que es muy curiosa, que se llama mamá no respondedoras, Ajá. que tienen un bebé positivo, están sensibilizadas y siempre se mantienen en un nivel bajo, Claro, en el primer claro. embarazo, en el segundo embarazo, en el tercer embarazo. Esto de decir, como decimos los médicos, se enferma el que puede, Ajá. porque sí. es el sistema inmune tuyo que responde ante lo extraño. Esto es lo mismo. La Claro. mamá tiene algo extraño en su pancita y la mamá responde como puede, Claro. o responde mucho, que voy a decir, ¿cómo? ¿Por qué responde mucho? Y porque responde mucho. Y hay mamás que no responden nada. Claro, Y hay mamás que nunca se sensibilizaron. claro. Hay mamás negativas con hijitos positivos siempre, que no hicieron la prevención de la vacuna y etcétera, etcétera, y nunca respondieron, nunca Bien, se sensibilizaron. bien, bien. Son cosas curiosas Claro. de la genética. Exactamente. Pero el control durante el embarazo es titular esos niveles de anticuerpo que te indican si el bebé está sufriendo o no, y si los títulos son elevados, el obstetra decide adelantar, o sea, finalizar el embarazo, ¿no es cierto? Madurar los pulmoncitos del bebé para finalizar el embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé dentro de la pancita está sufriendo. Claro, claro. Y no puede defenderse, no puede hacer nada y quizá no nos enteramos, ¿no? Puede llegar a ser fatal. Durante el embarazo de una mamá RH negativa sensibilizada se hace ecografía. Aparte de los estudios inmunohematológicos, ecografías, que hay signos ecográficos que te indican si el bebé está sufriendo. Bien. El bebito junta el líquido en las partes blandas, los edemas, anasarca, hay aumento del tamaño del corazón, hay aumento del tamaño del hígado, ¿no es cierto? Todos esos son signos ecográficos que al médico le están avisando, este bebé está sufriendo. Claro. Que te indican que vos tenés que finalizar el embarazo. ¿Por qué? Porque aquí en Jujuy no hacemos tratamiento durante el embarazo. En otras partes del país sí, en centros especializados se hacen transfusiones intraútero con sangre RH negativa al cordón que le llegue al bebé. Claro. Porque ¿qué pasa al bebé? Al romper los glóbulos rojos el bebé está anémico. Ese es el problema. Bien. Cuando está anémico el bebé no está oxigenando bien, porque el glóbulo rojo lleva oxígeno. Ese es el daño del bebé. Y aparte, al romper los glóbulos rojos, la bilirrubina que sale del glóbulo rojo empieza a impregnarse en los tejidos del bebé, que es la otra complicación. Claro. Entonces tenés un bebé intraútero anémico,
está necesitando oxígeno y por otro lado, al romper el glóbulo rojo, se está impregnando de bilirrubina. Claro, entonces durante el embarazo, también, ¿no? claro, entonces durante el embarazo vos haces un control, un seguimiento muy estricto de cómo van esos anticuerpos, si suben, si se mantienen, controles ecográficos, si el bebé, los signos de sufrimiento del bebé, o llega a un embarazo a término con títulos bajos. Bien. O hay que adelantar una cesárea o un parto. Claro, exactamente. Y en el momento de nacer, vos decías recién, una mamá que tenga la vacuna o no hizo el tratamiento, en el momento del nacimiento, en el momento del parto, ¿se hace algo? Claro, vos tenés las mamás que no están sensibilizadas, que generalmente son los primeros embarazos con mamás sin antecedentes, ¿no es cierto? Son RH negativas, no están sensibilizadas, o sea, no tienen anticuerpos. Estas mamás reciben la vacuna en el momento del nacimiento. ¿Qué es la vacuna? Es un anti-RH positivo, o sea, la vacuna se agarra al anticuerpo que formó la mamá. Claro. ¿No es cierto? Bien, bien. Se agarra. En el primer embarazo la mamá todavía no logró formar y enseguida la vacuna, digamos que lo anula. Saca de circulación. Lo anula. Claro. Entonces la mamá no queda en la memoria de la mamá que formó anticuerpos. Bien. ¿Correcto? Bien. Entonces la mamá arranca un segundo embarazo sin sensibilizarse, sin anticuerpos. Bien. Entonces, cada vez que tiene un bebito, ¿no es cierto? Si no hay ninguna patología durante el embarazo, si llega a un embarazo a término, perfecto, cada vez que tiene un bebé, si no está sensibilizada, se hace la vacuna. Bien. La vacuna... Cada vez que tiene un bebé. Cada vez que tiene un bebé RH positivo. Por eso nace el bebé, se le hace grupo y factor al bebé, si el bebé es positivo y la mamá no está sensibilizada, se hace la vacuna. Bien. La vacuna te defiende. ¿En la maternidad o en el sanatorio, en esos mismos días? Tenés hasta 72 horas. Ajá, bien. Después que nació el bebé. Bien. No hay anticuerpos, vos ponés la vacuna, aparece algo, la vacuna te lo agarra, claro, y estás limpita para el próximo embarazo. Bien. Eso es en una mamá que no está sensibilizada. Sí. Bien. Cuando la mamá está sensibilizada, ya está el anticuerpo. Claro. O sea, a ver, y encima se complica después del primer embarazo, el segundo peor, o sea que los títulos van a ser más altos. Después del tercer embarazo va a ser peor, los títulos son más altos. Es como que la defensa del cuerpo de la mamá cada vez se defiende más. Claro, claro. Eso es cuando la mamá está sensibilizada y la vacuna no sirve. El anticuerpo ya se formó. Claro. ¿Comprendés? Y el sufrimiento lo va a seguir teniendo el bebé. Siempre el bebé, y con los embarazos sucesivos, peor. Claro. Ahora hay algo muy curioso, muy curioso. Vos tenés la incompatibilidad RH y la incompatibilidad AVO. Sí. Cuando tenés las dos incompatibilidades durante el embarazo, la incompatibilidad AVO, por ejemplo, la mamá es 0 y el papá es A, y la mamá es RH negativa y el papá positivo, vos tenés las dos incompatibilidades. Sí. Bueno, la incompatibilidad AVO te protege de la RH, porque los anticuerpos se forman antes, son anticuerpos mucho más buenitos que el RH, entonces se forman los anticuerpos AVO y te defiende del RH. Claro. Entonces cuando vos tenés las dos incompatibilidades, digamos que es mejor. Claro. Te defendés más, entonces los anticuerpos RH son más bajos. Bien, bien. Son curiosidades de la genética. Sí, y que está importante y está bueno saber, ¿no? Porque estamos hablando de un perjuicio en la salud de nuestro bebé muy importante, y hay cosas que a esto nosotros no le prestamos mucha atención porque es difícil de entender, se encargan los médicos, está más en manos de todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, sí, tengo mi marido, no sé, A positivo, yo 0. Es difícil de entender. Claro. Por eso yo te digo, cuando la mamá concurre a cada consulta con su obstetra, tiene que preguntar. Así como tiene que preguntar, porque es un tema difícil de entender, tiene que confiar en su obstetra y contar sobre sus antecedentes de embarazos ectópicos, de hemorragias, de traumatismo. Es fundamental preguntar. Bien.
Y también es fundamental que si sabe que es RH negativa, lo primero que le tiene que decir al doctor, doctor, yo soy RH negativa, claro. Y el doctor sabe qué es lo que tiene que hacer. Claro, y mi marido también, ¿no? O el papá y su familia también tenemos que tener medianamente un conocimiento de qué es lo que traen en la sangre directamente. Claro. Ahora el análisis de grupo y factor es un análisis sumamente corriente. Hoy en día los reactivos son sumamente sensibles, o sea, es imposible equivocarse, todo es con aparatos, los centros de hemoterapia son de alta complejidad, así que es un análisis que lo haces en cualquier lugar, claro. Figura en los carnés de conducir y demás, así que como sabés el número de documento, tenés que saber tu grupo y factor, y la mamá tiene que saber si es negativa, avisar, claro, y pedir información a su obstetra. Y está también con los avances de la tecnología, y que hoy es un análisis corriente que se ha podido estudiar, que se ha desarrollado esta vacuna, y que antes no estaba, y por eso había tantos abortos espontáneos en las mujeres seronegativas. Tal cual. La parto gamma, que es como se llama ahora, que se hace prevención a las 28 semanas y después cuando nace el bebé, eso nos ha solucionado todos los problemas. Claro. Claro. Todos los problemas. Hoy en día en el hospital todas las mamás tienen grupo y factor, todas las mamás embarazadas, a todos los bebés, apenas nace se hace grupo y factor, así que la vacuna se les coloca a todas las mamás, claro, RH negativa, claro, por eso que es una patología muy raro de ver. Y cuando se ve la patología es gravísima. Claro. Cuando ya el bebé está afectado, la mamá está sensibilizada, es que rogamos que los títulos no se eleven, claro, porque vos decís, a ver, ¿qué puedo hacer para que el título no se eleve? Antes se hacía inmunoglobulina durante el embarazo, técnicas de plasmaféresis, que es sacar el plasma con anticuerpos de la mamá, que eso con el tiempo te das cuenta que no te garantiza que el anticuerpo de la mamá va a bajar, o claro, se va a mantener un nivel para que llegue la mamá a término. Claro. Entonces es una patología que cuando se presenta es gravísima. Claro. No nos asegura que el embarazo llegue a término. Bien. Los bebés sufren en la pancita de la mamá. Y pueden tener secuelas de por vida también, Tal ¿no? cual. Bien. Con esto no quiero alarmar a las mamás. Las mamás tienen que saber que son RH negativas, existe la vacuna. El obstetra tiene un perfecto conocimiento del uso de la vacuna, nace su bebé, se pone la vacuna y su próximo embarazo está perfecto. Claro. Los embarazos sucesivos, siempre y cuando se ponga la vacuna o haya una complicación en el embarazo donde la mamá sangra, que también se pone la vacuna, cuando hay una patología, un desprendimiento placentario, un traumatismo, cualquier hemorragia en el embarazo, se pone la vacuna y el embarazo sigue perfectamente. Bien, bien. Eso la mamá lo tiene que saber y no alarmarse porque dice, a ver, soy RH negativa y ¿qué hago? Nada. Bien. Lleva un embarazo perfectamente normal. Bien, y para finalizar y exprimirte un poquitito, es tema que preocupa muchísimo también a las mamás y sobre todo a los médicos cuando una embarazada está anémica, ¿no? Que es una de las enfermedades, se puede decir, de la sangre. Sí, la anemia en el embarazo. Ajá. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recaudos se pueden tomar ahí? Bueno, es fundamental el hierro durante el embarazo, ¿no es cierto? Y que la mamá coma bien. Una dieta equilibrada, rica en hierro, es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque lo que la mamá come se va al bebé también. Claro. Entonces, es común la anemia en el embarazo. Eso hay que corregirlo con una dieta. A veces no se corrige, entonces hay que transfundirlo. La mamá tiene que saber que no pasa nada con las transfusiones. Mucha gente tiene miedo. Sí, hay muchos mitos. Claro. La mamá tiene que saber que existe la transfusión dirigida. A veces no quiere que se transfunda de una persona que no conocen porque está el bebito en la panza y la mamá está sensible, ¿viste? No es lo mismo que no esté embarazada. Bueno, tiene que saber que existe la opción. Generalmente la anemia en el embarazo no es una urgencia. Se puede programar una transfusión. La mamá puede decir, mira,
doctora, yo quiero que la sangre sea de mi hermana, de mi marido, de la familia, eso se programa y se puede transfundir a la mamá sin ningún inconveniente. Eso ocurre cuando los niveles de hematocrito son muy bajos. ¿Me entendés? Y hay que actuar rápidamente. Claro, y por ejemplo que la mamá se acerca a una cirugía, a la cesárea, donde tiene que estar en mejores condiciones, o la mamá llegó a un parto y el parto fue sangrante. O sea, tratamos de que no se transfunda a la mamá embarazada. No es la misma realidad la hospitalaria que la parte privada, ¿no es cierto? La mamá en la parte hospitalaria, que vienen del interior, no vienen bien cuidadas, no comen de la misma manera. Entonces son pacientes, este es digamos, el grupo de pacientes que son más transfundidas, con niveles muy bajitos de hematocrito, que bueno, que se les explica porque indudablemente tienen miedo. Bien, y una mamá embarazada con anemia, ¿tiene un bebé con anemia o no necesariamente? No necesariamente. Pueden hacer un bebé gordito y rojito y la mamá está blanca papel. Hay que transfundirla a la mamá. ¿Por qué? No te olvides que los glóbulos rojos transportan oxígeno y la mamá, con una anemia en el embarazo, sumado a una pérdida normal de sangre, estamos hablando de lo normal, a una pérdida normal de sangre en el parto o en la cesárea, la mamá queda blanca y le viene la lactancia. Le va a costar que baje la leche. Es increíble, pero es así. ¿Por qué? Porque está faltándole oxígeno a la mamá. Le está faltando oxígeno al riñón, al corazón, al cerebro y al tejido mamario. Entonces son sí o sí mamás que vos decís, a ver, ¿y por qué no le da hierro? Y porque va a llevar mucho tiempo que el hierro le ayude a subir el hematocrito. Y el bebé tiene que comer hoy. Ahora. Y la mamá, está mareada y el bebé está llorando. Son mamás que sí o sí necesitan transfundirse para que baje la leche. Ahí muy importante. Entonces la recomendación sería que toda mujer que quiera por ahí planificar un embarazo tenga un control de anemia o de sus niveles en sangre para poder estar lo mejor posible. Que es el control básico del consultorio de los obstetra. El obstetra, vos apenas llegás al consultorio, tenés un hemograma, tenés grupifactor, tenés la ecografía. Si el hematocrito está bajo, el doctor enseguida te va a dar hierro para que vos lo controles durante el embarazo y puedes seguir, y con una buena dieta podés llegar perfectamente al parto. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Gracias a vos. ¿La pueden consultar, la pueden encontrar en dónde? Mira, este tema de grupo y factor lo pueden consultar en cualquier banco de sangre, público o privado. En todos los bancos de sangre se hace grupo y factor. En el tema particular de la embarazada, en la maternidad, en el banco de sangre, reciben información. Si alguna mamá que está internada tiene una pregunta que hacer y le pregunta al obstetra, el obstetra se comunica con el banco de sangre. Se trabaja en equipo con la maternidad, con los colegas obstetras de hace muchos años, y bueno, así se llega a buenos resultados. Que a nosotros el tema de la maternidad, el servicio de maternidad te da una alegría distinta a las otras especialidades, así como a veces nos da tristeza que no las queremos tener, pero trabajando en equipo con los obstetras, con el banco de sangre de la maternidad, llegamos a muy buenos resultados. Exactamente, en pro del paciente y muchísimas gracias por tanta dedicación. Sí, muchas gracias. De todo corazón. Bueno.